Hoy nos acompaña Carolina Gutiérrez, ella es gastroenteróloga. Doctora, muy buenos días. Encantada, doña Patricia. Bienvenida. Y vamos a hablar de todas aquellas bacterias que se esconden en la comida, sí, en la comida que tenemos en nuestra mesa a diario y que puede eventualmente afectar la salud nuestra o de la familia. Doctora, ¿qué bacterias efectivamente son las que se esconden en las comidas en general? Bueno, en los alimentos hay infinidad de bacterias, tenemos muchos microorganismos, entre ellos pueden haber parásitos. Las bacterias que más se asocian a enfermedades diarreicas, que es la principal preocupación a la hora de manipular los alimentos, bueno, están la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, y se encuentran en diversos alimentos, en las frutas, en los vegetales, en los alimentos de origen animal, como los huevos, el pollo, también el ganado vacuno y porcino. Ok, vamos a hacer una revisión y vamos a ir describiendo algunos alimentos. Por ejemplo, no los tengo en esta mesa, pero arranquemos con los huevos, doctora. Muy bien. ¿Cómo debo manipular los huevos de manera tal que no afecten las bacterias que puedan tener? Ok, bueno, los huevos, una de las principales bacterias que se asocia a los huevos es la salmonela, la famosa salmonelosis que da un cuadro de diarreas y que es una de las causas más frecuentes de diarrea al año. Entonces, la transmisión, el problema es que las gallinas pueden estar infectadas por la salmonela y no tener síntomas. Entonces, en una granja podemos tener un montón de gallinas infectadas y que ellas no se den cuenta, ni el agricultor tampoco, ¿verdad? Entonces, la transmisión es por materia fecal. Entonces, al poner la gallina al huevo, pues la materia fecal envuelve la cáscara. Entonces las recomendaciones serían, por ejemplo, si vamos a utilizar huevos, si vemos que tiene materia fecal, preferiblemente no lo compremos, ¿verdad? Igual si lo tenemos que comprar o vamos a una granja y tiene materia fecal, limpiémoslo, pero ese huevo que lavamos, inmediatamente hay que utilizarlo. No se recomienda lavar los huevos y guardarlos. Porque mucha gente hace eso, lava los huevos. Yo he visto que lavan los huevos y luego inclusive los meten a la refri. No, porque entonces se pierden las propiedades de la cáscara y el riesgo de que entren otros organismos que están en el ambiente o incluso que quedaron en la cáscara es más fácil. Entonces lo que se recomienda, lo ideal es que, bueno, cuando usted vaya a comprar los huevos, bueno, que vengan separaditos, ojalá en un cartón, bien aireados, revisar que no tengan lesiones la cáscara, que no esté picadita, que no esté quebradita, porque por ahí, una vez que la cáscara está dañada, el riesgo de que entren las bacterias es mucho mayor. Entonces si usted ve un huevo quebrado, mejor ese no, ¿verdad? Entonces lo ideal es que se conserven en la refri, mejor no en la puerta, porque en la puerta usted está entrando y sacando, abriendo la puerta y entonces la temperatura puede variar. Y se recomienda que no estén en un lugar muy frío. Ahora, hay mucha gente que, por ejemplo, come los huevos casi que pasados por agua o casi que los pone así nada más, casi crudos. Inclusive ahora con la ola de tanta gente que se ejercita y que se come 6 claras de huevo en la mañana porque los va a hacer más fuertes, ¿verdad? En este caso, ¿corren más riesgo de la salmonela? Sí, definitivamente, o sea, porque el huevo protege, ¿verdad? Sin embargo, la cáscara protege, sin embargo, no podemos, a veces uno en carrera no se fija si el huevo tiene la cascarita tiene alguna cosa, entonces, obviamente, si el alimento no está cocinado, el riesgo es mayor. Lo que se recomienda es que el huevo estuviera, pues que uno cuando lo cocinara y que se vea bien cocinado. Ahora, si yo hago un huevo duro o hago un huevo bien frito, el hecho de cocinarlo, el hecho de ponerlo en una temperatura alta, ¿le mata la salmonela? Sí, por arriba de los 60 grados de temperatura ya se matan la mayoría de los microorganismos. Ok, entonces aquí lo ideal, si entiendo, para que usted me corrija, es que los huevos, ojalá, cuando ya los vayamos a usar, una lavadita. Una lavadita Y en el caso de que a veces nos pasa que se nos quiebra un huevo, desecharlo por Bueno, no necesariamente, pero entonces si se le quiebra, lo cubre, lo mete en la refri, pero idealmente mejor consúmalo en el mismo día. No deje un huevo a temperatura ambiente mucho rato porque se puede sobreinfectar. Y una cosa importante, cuando los guarden en la refri, traten de cubrirlos, no porque se transmitan las bacterias, pero sí el huevo absorbe mucho los olores de los alimentos. Entonces, ahora venden unas cajitas, unas hueveras muy bonitas con tapita y entonces así están más aislados. Pero sí es recomendable tenerlos en la refri, entonces no pasa nada. O sea, el huevo dura 4 días más que si está en el aire ambiente. Por ejemplo, si yo compro una caja de huevos, me pueden durar una semana frescos y en la nevera duran
Una semana y 4 días. 3 semanas. Okay. O sea, entonces la vida se prolonga, la frescura se prolonga mucho más en la refri. Bien, pasemos de capítulo y vamos con las carnes, que ese es otro tema también candente con respecto a las bacterias. Sí. ¿Qué bacterias podemos encontrar? Y verdaderamente, ¿qué pasa con la gente que le gusta comer la carne bastante cruda? Bueno, con la sangre, ¿verdad? Sí. Bueno, en las carnes podemos volver a encontrar lo mismo, por ejemplo, la famosa salmonela, pero también podemos hablar de la shigella, también existen unos parásitos, la Yardia lamblia, el Entamoeba histolítica. Bueno, todos estos estos gérmenes pueden encontrarse en las carnes porque son animales gérmenes que infectan también a los animales, al ganado vacuno, inclusive también a los peces, ¿verdad? Entonces, con respecto a la preparación, vamos con el pollo. Perfecto. Ok, entonces el pollo sí se recomienda que se cocine muy bien. Entonces, cuando ya lo veamos, que el juguito ya salga, que el juguito que suelte ya no sea un juguito rosado, sanguinolento, y que cuando partamos la carne ya no se vea rosada. Blanquito. Entonces, y lo que se recomienda tanto para el consumo en el hogar como cuando uno va a ir a comer fuera, que uno compruebe que la carne en especial de pollo, esté muy bien cocinada y que se lo sirvan a uno caliente. Porque si la carne se enfría, ¿verdad? Ay, me diga, y de eso que nos lo llevamos frío o lo llevamos ya preparado y nos lo comemos tal vez frío, pues el riesgo de que adquieran bacterias del ambiente es mucho mayor. Entonces, cuando usted tiene su comida bien cocinada y lo sirve caliente, usted podría casi que asegurar. Reduce las posibilidades. Disminuye en grandísima cantidad el número de bacterias. Pero ¿qué pasa con el pollito que lo deshilacho y lo guardo para sanduchitos? Bueno, no, ya está cocinado, ¿verdad? Entonces está bien, pero sí, siempre usted, entre cocina más caliente y todo pues mejor. Es mejor, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la carne? Con la carne roja. Con la carne roja. Entonces, si es un trozo de carne, ¿verdad? Por ejemplo, un roast beef, un trozo de estos que hacemos para un asado o algo así, lo que se ha visto es que las bacterias crecen en la superficie. En el centro no tanto. Entonces, eso de que cocinamos la carne, y lo importante es ver que la superficie esté bien cocinada, por aquello de los que les gusta como que el centro esté rosadito, ¿verdad? Y que suelte un poquito, entonces no lo podemos asegurar. Pero si ya cuando la carne la picamos, la guardamos, entonces sí mejor cocinarla bien. O por ejemplo, yo tengo un trozo de carne, lo pongo a la parrilla, le cocino por encima y tal vez el centro un poco crudito, pero y yo guardo los trozos ya picados que me sobraron, y los vuelvo a cocinar y los vuelvo a servir, sí sería mejor volverlos a sellar para que se sirvan bien caliente y asegurarnos de que cualquier bacteria se haya muerto. Ok, ¿y qué pasa por ejemplo con la carne? Bueno, hay mucha gente que me estoy recordando que cuando compra la carne, digamos, la parte por pedazos de acuerdo al número de integrantes en la familia y la lava. ¿Eso es bueno? ¿O evito algo con lavarla? Bueno, siempre eliminamos algunos gérmenes que igual por el mismo contacto. De hecho, se recomienda cuando usted va a un supermercado que, digamos, las carnes las lleve aparte del resto de los alimentos. Ok, separado. Separado. Y ahorita lo recuerdo. ¿Y el carpaccio, la carne cruda, que la cocinan nada más con limón? Bueno, es muy delgada. Disminuye el riesgo, o sea, no. Ok. Ahora vamos a repasar los vegetales. Muy bien. Empecemos por los verdes, que ahora debemos de comer muchísimos. ¿Cómo se esconden las bacterias en estos vegetales, doctora? Bueno, lo que pasa es que imagínense que en 1 centímetro de hojita podemos tener millones de bacterias, de virus. ¿Cómo se adquieren? Lo que pasa es que por más cuidados que tengan los productores, es bastante difícil, porque las bacterias pueden estar desde el agua, si el riego es con agua que no sea potable. A veces, si no ha habido una buena manipulación, un buen tratado de los desechos de heces en las granjas, ¿verdad? Esas heces se filtran y las aguas subterráneas pueden traer también bacterias. Entonces ya nosotros podríamos asumir, bueno, que sí, que los vegetales que consumimos y las frutas pues vienen con millones de bacterias. Entonces lo que se recomienda es lavado bastante, ¿verdad? Con agua, bien. Las hojas, quitar las hojas más feas de la lechuga, esas mejor las eliminamos. Las frutas, idealmente, hay mucha gente dice pelarlas, pero a veces hay frutas que nos gustan con cáscara, que además tienen mucha fibra. Claro. Entonces, lavarlas muy bien, eliminarles todo el resto de tierra, cualquier cosita bien lavaditas.
Hay gente que utiliza con jabón, creo que no es necesario, pero sí un lavado bien, que con bastante agua, con un trapito y secarlas. Eso es otra cosa. Si yo las voy a guardar en el refri, por ejemplo, lavo los tomates, lavarlos bien, secarlos con un trapito y guardarlos en el refri. Cuando yo los vuelvo a utilizar, los puedo volver a lavar. Ok, excelente. Bueno, excelentes recomendaciones porque hoy por hoy oímos tanto de bacterias que uno quiere estar protegido, doctora. Muchísimas gracias. Para servirle, encantada. Un placer de verdad.